Orgullo y prejuicio, escrito por Jane Austen. Capítulo 17. Al día siguiente, Elizabeth le contó a Jane todo lo que habían hablado Wickham y ella. Jane escuchó con asombro e interés. No podía creer que Darcy fuese tan indigno de la estimación de Bingley, y, no obstante, no se atrevía a dudar de la veracidad de un hombre de apariencia tan afable como Wickham. La mera posibilidad de que hubiese sufrido semejante crueldad era suficiente para avivar sus más tiernos sentimientos, de modo que no tenía más remedio que no pensar mal ni del uno ni del otro, defender la conducta de ambos y atribuir a la casualidad o al error lo que de otro modo no podía explicarse. Tengo la impresión, decía, de que ambos han sido defraudados. Son personas de algún modo decepcionadas por algo que nosotras no podemos adivinar. Quizá haya sido gente interesada en tergiversar las cosas la que los enfrentó. En fin, no podemos conjeturar las causas o las circunstancias que los han separado sin que ni uno ni otro sean culpables. Tienes mucha razón. Y dime, mi querida Jane, ¿qué tienes que decir en favor de esa gente interesada que probablemente tuvo que ver en el asunto? Defiéndelos también, si no, nos veremos obligadas a hablar mal de alguien. Ríete de mí todo lo que quieras, pero no me harás cambiar de opinión, querida Lizzie. Ten en cuenta en qué lugar tan deshonroso sitúa al señor Darcy tratar así al favorito de su padre, a alguien al que él había prometido darle un porvenir. Es imposible. Nadie medianamente bueno que aprecie algo el valor de su conducta es capaz de hacerlo. ¿Es posible que sus amigos más íntimos estén tan engañados respecto a él? Oh, no. Creo que es más fácil que la amistad del señor Bingley sea impuesta, que el señor Wickham haya inventado semejante historia con nombres, hechos, y que la cuente con tanta naturalidad. Y si no es así, que sea el señor Darcy el que lo niegue. Además, había sinceridad en sus ojos. Es realmente difícil. Es lamentable. Uno no sabe qué pensar. Perdona, uno sabe exactamente qué pensar. Las dos jóvenes charlaban en el jardín cuando fueron a avisarles de la llegada de algunas de las personas de las que estaban justamente hablando. El señor Bingley y sus hermanas venían para invitarlos personalmente al tan esperado baile de Netherfield, que había sido fijado para el martes siguiente. Las Bingley se alegraron mucho de ver a su querida amiga. Les parecía que había pasado un siglo desde que habían estado juntas, y continuamente le preguntaban qué había sido de ella desde su separación. Al resto de la familia les prestaron poca atención. A la señora Bennet la evitaron todo lo que les fue posible. Con Elizabeth hablaron muy poco, y a las demás ni siquiera les dirigieron la palabra. Se fueron enseguida, levantándose de sus asientos con una rapidez que dejó pasmado a su hermano. Salieron con tanta prisa que parecían estar impacientes por escapar de las atenciones de la señora Bennet. La perspectiva del baile de Netherfield resultaba extraordinariamente apetecible a todos los miembros femeninos de la familia. La señora Bennet lo tomó como un cumplido dedicado a su hija mayor, y se sentía particularmente halagada por haber recibido la invitación del señor Bingley en persona, y no a través de una ceremoniosa tarjeta. Jane se imaginaba una feliz velada en compañía de sus dos amigas y con las atenciones del hermano, y Elizabeth pensaba con deleite en bailar todo el tiempo con el señor Wickham y en ver confirmada toda la historia en las miradas y el comportamiento del señor Darcy. La felicidad que Catherine y Lydia anticipaban dependían menos de un simple hecho o de una persona en particular, porque aunque las dos como Elizabeth pensaban bailar la mitad de la noche con Wickham, no era ni mucho menos la única pareja que podía satisfacerlas. Y al fin y al cabo, un baile era un baile. Incluso Mary llegó a asegurar a su familia que tampoco a ella le disgustaba la idea de ir. Mientras pueda tener las mañanas para mí,
dijo, me basta. No me supone ningún sacrificio aceptar ocasionalmente compromisos para la noche. Todos nos debemos a la sociedad. Y confieso que soy de los que consideran que los intervalos de recreo y esparcimiento son recomendables para todo el mundo. Elizabeth estaba tan animada por la ocasión que, a pesar de que no solía hablarle a Collins más que cuando era necesario, no pudo evitar preguntarle si tenía intención de aceptar la invitación del señor Bingley, y si así lo hacía, si le parecería procedente asistir a fiestas nocturnas. Elizabeth se quedó sorprendida cuando le contestó que no tenía ningún reparo al respecto, y que no temía que el arzobispo ni Lady Catherine de Bourgh le censurasen por aventurarse al baile. Le aseguro que en absoluto creo, dijo, que un baile como este, organizado por hombre de categoría para gente respetable, pueda tener algo de malo. No tengo ningún inconveniente en bailar y espero tener el honor de hacerlo con todas mis bellas primas. Aprovecho ahora esta oportunidad para pedirle, precisamente a usted, señorita Elizabeth, los 2 primeros bailes, preferencia que confío que mi prima Jane sepa atribuir a la causa de vida, y no a un desprecio hacia ella. Elizabeth se quedó totalmente desilusionada. Ella, que se había propuesto dedicar esos 2 bailes tan especiales al señor Wickham, y ahora tenía que bailarlos con el señor Collins, había elegido mal momento para ponerse tan contenta. En fin, ¿qué podía hacer? No le quedaba más remedio que dejar su dicha y la de Wickham para un poco más tarde, y aceptar la propuesta de Collins con el mejor ánimo posible. No le hizo ninguna gracia su galantería, porque detrás de ella se escondía algo más. Por primera vez se le ocurrió pensar que era ella la elegida entre todas las hermanas para ser la señora de la casa parroquial de Hunsford y para asistir a las partidas de cuartillo de Rosings en ausencia de visitantes más selectos. Esta idea no tardó en convertirse en convicción cuando observó las crecientes atenciones de Collins para con ella y oyó sus frecuentes tentativas de elogiar su ingenio y vivacidad, aunque a ella el efecto que causaban sus encantos en este caso, más que complacerla, la dejaban atónita. Su madre pronto le dio a entender que la posibilidad de aquel matrimonio le agradaba en exceso. Sin embargo, Elizabeth prefirió no darse por aludida, porque estaba segura de que cualquier réplica tendría como consecuencia una seria discusión. Probablemente el señor Collins nunca le haría semejante proposición, y hasta que lo hiciese, era una pérdida de tiempo discutir por él. Si no hubiesen tenido que hacer los preparativos para el baile de Netherfield, las Bennet menores habrían llegado a un estado digno de compasión, ya que desde el día de la invitación hasta el baile, la lluvia no cesó un momento, impidiéndoles ir ni una sola vez a Meryton. Ni tía, ni oficiales, ni chismes que contar. Incluso los centros de rosas para el baile de Netherfield tuvieron que hacerse por encargo. La misma Elizabeth vio su paciencia puesta a prueba con aquel mal tiempo que suspendió totalmente los progresos de su amistad con Wickham. Solo el baile del martes pudo hacer soportable a Catherine y a Lydia un viernes, sábado, domingo y lunes como aquellos. Capítulo 18. Hasta que Elizabeth entró en el salón de Netherfield y buscó en vano entre el grupo de casacas rojas allí reunidas a Wickham, no se le ocurrió pensar que podía no hallarse entre los invitados. La certeza de encontrarlo le había hecho olvidarse de lo que con razón la habría alarmado. Se había acicalado con más esmero que de costumbre, y estaba preparada con el espíritu muy alto para conquistar todo lo que permaneciese indómito en su corazón, confiando que era el mejor galardón que podría conseguir en el curso de la velada. Pero en un instante le sobrevino la horrible sospecha de que Wickham podía haber sido omitido de la lista de oficiales invitados de Bingley para complacer a Darcy. Ese no era exactamente el caso. Su ausencia fue definitivamente confirmada por el señor Denny, a quien Lydia se dirigió ansiosamente, y quien les contó que el señor Wickham se había visto obligado a ir a la capital para resolver unos asuntos el día antes, y no había regresado todavía. Y con una sonrisa significativa añadió: «No creo que esos asuntos le hubiesen retenido precisamente hoy, si no hubiese querido evitar encontrarse aquí con cierto caballero».
Lydia no oyó estas palabras, pero Elizabeth sí, aunque su primera sospecha no había sido cierta. Darcy era igualmente responsable de la ausencia de Wickham. Su antipatía hacia el primero se exasperó de tal modo que apenas pudo contestar con cortesía las amables preguntas que Darcy le hizo al acercarse a ella poco después. Cualquier atención o tolerancia hacia Darcy significaba una injuria para Wickham. Decidió no hacer ninguna conversación con Darcy y se puso de un humor que ni siquiera pudo disimular al hablar con Bingley, pues su ciega parcialidad la irritaba. Pero el mal humor no estaba hecho para Elizabeth, y a pesar de que estropearon todos sus planes para la noche, se le pasó pronto. Después de contarle sus penas a Charlotte Lucas, a quien hacía una semana que no veía, pronto se encontró con ánimo para transigir con todas las rarezas de su primo, y se dirigió a él. Sin embargo, los 2 primeros bailes le devolvieron la angustia, fueron como penitencia. El señor Collins, torpe y solemne, disculpándose en vez de atender al compás, y perdiendo el paso sin darse cuenta, le daba toda la pena y la vergüenza que una pareja desagradable puede dar en un par de bailes. Librarse de él fue como alcanzar el éxtasis. Después tuvo el alivio de bailar con un oficial con el que pudo hablar del señor Wickham, enterándose de que todo el mundo le apreciaba. Al terminar este baile volvió con Charlotte Lucas, y estaban charlando cuando de repente se dio cuenta de que el señor Darcy se había acercado a ella y le estaba pidiendo el próximo baile. La cogió tan de sorpresa que sin saber qué hacía, aceptó. Darcy se fue acto seguido, y ella, que se había puesto muy nerviosa, se quedó allí, deseando recuperar la calma. Charlotte trató de consolarla. A lo mejor lo encuentras encantador. No lo quiera Dios, esta sería la mayor de todas las desgracias. Encontrar encantador a un hombre que debe ser odiado. No me desees tanto mal. Cuando se reanudó el baile, Darcy se le acercó para tomarla de la mano, y Charlotte no pudo evitar advertirle al oído que no fuera una tonta, y que no dejase que su capricho por Wickham le hiciera parecer antipática a los ojos de un hombre que valía 10 veces más que él. Elizabeth no contestó. Ocupó su lugar en la pista, asombrada por la dignidad que le otorgaba el hallarse frente a frente con Darcy, leyendo en los ojos de todos sus vecinos el mismo asombro al contemplar el acontecimiento. Estuvieron un rato sin decir palabra. Elizabeth empezó a pensar que el silencio iba a durar hasta el final de los 2 bailes. Al principio estaba decidida a no romperlo, cuando de pronto pensó que el peor castigo para su pareja sería obligarle a hablar, e hizo una pequeña observación sobre el baile. Darcy contestó y volvió a quedarse callado. Después de una pausa de unos minutos, Elizabeth tomó la palabra por segunda vez y le dijo: «Ahora le toca a usted decir algo, señor Darcy. Yo ya he hablado del baile y usted debería hacer algún comentario sobre las dimensiones del salón y sobre el número de parejas». Él sonrió y le aseguró que diría todo lo que ella desease escuchar. «Muy bien, no está mal esa respuesta de momento. Quizá poco a poco me convenza de que los bailes privados son más agradables que los públicos. Pero ahora podemos permanecer callados». ¿Acostumbra usted a hablar mientras baila? Algunas veces. Es preciso hablar un poco, ¿no cree? Sería extraño estar juntos durante media hora sin decir ni una palabra. Pero en atención de algunos, hay que llevar la conversación de modo que no se vean obligados a tener que decir más de lo preciso. ¿Se refiere usted a sí misma o lo dice por mí? Por los dos, replicó Elizabeth con coquetería, pues he encontrado un gran parecido en nuestra forma de ser. Los dos somos insociables, taciturnos y enemigos de hablar, a menos que esperemos decir algo que deslumbre a todos los presentes y pase a la posteridad con todo el brillo de un proverbio. Estoy seguro de que usted no es así. En cuanto a mí, no sabría decirlo. Usted sin duda cree que me ha hecho un fiel retrato. No puedo juzgar mi propia obra. Él no contestó. Parecía que ya no abrirían la boca hasta finalizar el baile cuando él le preguntó si ella y sus hermanas iban a menudo a Meryton. Elizabeth contestó afirmativamente, e incapaz de resistir la tentación, añadió: «Cuando nos encontró usted el otro día acabábamos precisamente de conocer a un nuevo amigo». El efecto fue inmediato.
Una intensa sombra de arrogancia oscureció el semblante de Darcy, pero no dijo una palabra. Elizabeth, aunque reprochándose a sí misma su debilidad, prefirió no continuar. Al fin Darcy habló de forma obligada y dijo: «El señor Wickham está dotado de tan gratos modales que ciertamente puede hacer amigos con facilidad. Lo que es menos cierto es que sea igualmente capaz de conservarlos. Él ha tenido la desgracia de perder su amistad», dijo Elizabeth enfáticamente, «de tal forma que sufrirá por ello toda su vida». Darcy no contestó y se notó que estaba deseoso de cambiar de tema. En ese momento Sir William Lucas pasaba cerca de ellos al atravesar la pista de baile con la intención de ir al otro extremo del salón, y al ver al señor Darcy se detuvo y le hizo una reverencia con toda cortesía para felicitarle por su modo de bailar y por su pareja. «Estoy sumamente complacido, mi estimado señor. Tan excelente modo de bailar no se ve con frecuencia. Es evidente que pertenece usted a los ambientes más distinguidos. Permítame decirle, sin embargo, que su bella pareja en nada desmerece de usted, y que espero volver a gozar de este placer, especialmente cuando cierto acontecimiento muy deseado, querida Elizabeth», mirando a Jane y a Bingley, «tenga lugar». «¿Cuántas felicitaciones habrá entonces?», apeló al señor Darcy. «Pero no quiero interrumpirle. Señor, me agradecerá que no lo prive más de la cautivadora conversación de esta señorita, cuyos hermosos ojos me están tan bien recriminando». Darcy apenas escuchó esta última parte de su discurso, pero la alusión a su amigo pareció impresionarle mucho, y con una grave expresión dirigió la mirada hacia Bingley y Jane, que bailaban juntos. No obstante, se sobrepuso en breve y, volviéndose hacia Elizabeth, dijo: «La interrupción de Sir William me ha hecho olvidar de qué estábamos hablando». «Creo que no estábamos hablando. Sir William no podría haber interrumpido a otra pareja en todo el salón que tuviesen menos que decirse el uno al otro. Ya hemos probado con 2 o 3 temas sin éxito. No tengo ni idea de qué podamos hablar ahora». «¿Qué piensa de los libros?», le preguntó él sonriendo. «Los libros. Oh, no. Estoy segura de que no leemos nunca los mismos, o por lo menos no sacamos las mismas impresiones». «Lamento que piense eso. Pero si así fuera, de cualquier modo, no nos faltaría tema. Podemos comprobar nuestras diversas opiniones». No puedo hablar de libros en un salón de baile. Tengo la cabeza ocupada en otras cosas». «En estos lugares no piensa nada más que en el presente, ¿verdad?», dijo él con una mirada de duda. «Sí, siempre», contestó ella sin saber lo que decía, pues se le había ido el pensamiento a otra parte, según demostró al exclamar repentinamente: «Recuerdo haberle oído decir en una ocasión que usted raramente perdonaba, que cuando había concebido un resentimiento le era imposible aplacarlo. Supongo, por lo tanto, que será muy cauto en concebir resentimientos». «Efectivamente», contestó Darcy con voz firme. «¿Y no se deja cegar alguna vez por los prejuicios?». «Espero que no». «Los que no cambian nunca de opinión deben cerciorarse bien antes de juzgar». «¿Puedo preguntarle cuál es la intención de esas preguntas?». «Conocer su carácter sencillamente», dijo Elizabeth, tratando de encubrir su sinceridad. «Estoy intentando descifrarlo». «¿A qué conclusiones ha llegado?». «A ninguna», dijo meneando la cabeza. «He oído cosas tan diferentes de usted que no consigo aclararme». «Reconozco», contestó él con gravedad, «que las opiniones acerca de mí pueden ser muy diversas, y desearía, señorita Bennet, que no esbozase mi carácter en este momento, porque tengo razones para temer que el resultado no reflejaría la verdad. Pero si no lo hago ahora, puede que no tenga otra oportunidad». «De ningún modo desearía impedir cualquier satisfacción suya», repuso él fríamente. Elizabeth no habló más, y terminado el baile se separaron en silencio, los dos insatisfechos aunque en distinto grado, pues en el corazón de Darcy había un poderoso sentimiento de tolerancia hacia ella, lo que hizo que pronto la perdonara,
y concentrase toda su ira contra otro. No hacía mucho que se habían separado cuando la señorita Bingley se acercó a Elizabeth y con una expresión de amabilidad y desdén a la vez le dijo: «Así que, señorita Eliza, está usted encantada con el señor Wickham. Me he enterado por su hermana, que me ha hablado de él, y me ha hecho 1000 preguntas. Me parece que ese joven se olvidó de contarle, entre muchas otras cosas, que es el hijo del viejo Wickham, el último administrador del señor Darcy. Déjeme que le aconseje, como amiga, que no se fíe demasiado de todo lo que le cuente, porque eso de que el señor Darcy le trató mal es completamente falso. Por el contrario, siempre ha sido extraordinariamente amable con él. Aunque George Wickham se ha portado con el señor Darcy de la manera más infame, no conozco los pormenores, pero sé muy bien que el señor Darcy no es de ningún modo el culpable, que no puede soportar ni oír el nombre de George Wickham, y que, aunque mi hermano consideró que no podía evitar incluirlo en la lista de oficiales invitados, él se alegró enormemente de ver que él mismo se había apartado de su camino. El mero hecho de que haya venido aquí al campo es una verdadera insolencia, y no logro entender cómo se ha atrevido a hacerlo. La compadezco, señorita Eliza, por este descubrimiento de la culpabilidad de su favorito. Pero en realidad, teniendo en cuenta su origen, no se podía esperar nada mejor. Su culpabilidad y su origen parece que son para usted una misma cosa, le dijo Elizabeth encolerizada, porque de lo peor que le he oído acusarle es de ser hijo del administrador del señor Darcy, y de eso, puedo asegurárselo, ya me había informado él. Le ruego que me disculpe, replicó la señorita Bingley dándose la vuelta con desprecio. Perdone mi entrometimiento, fue con la mejor intención. Insolente, dijo para sí Elizabeth. Estás muy equivocada si piensas que influirás en mí con tan mezquino ataque. No veo en él más que tu terca ignorancia y la malicia de Darcy. Entonces miró a su hermana mayor, que se había arriesgado a interrogar a Bingley sobre el mismo asunto. Jane le devolvió la mirada con una sonrisa tan dulce, con una expresión de felicidad y de tanta satisfacción, que indicaban claramente que estaba muy contenta de lo ocurrido durante la velada. Elizabeth leyó al instante sus sentimientos, y en un momento toda la solicitud hacia Wickham, su odio contra los enemigos de éste, y todo lo demás desaparecieron ante la esperanza de que Jane se hallase en el mejor camino hacia su felicidad. «Quiero saber», dijo Elizabeth tan sonriente como su hermana, «lo que has oído decir del señor Wickham, pero quizá has estado demasiado ocupada con cosas más agradables para pensar en una tercera persona. Si ha sido así, puedes estar segura de que te perdono». «No», contestó Jane, «no me he olvidado de él, pero no tengo nada que contar». El señor Bingley no conoce toda la historia, e ignora las circunstancias que tanto ha ofendido al señor Darcy, pero responde de la buena conducta, de la integridad y de la honradez de su amigo, y está firmemente convencido de que el señor Wickham ha recibido más atenciones del señor Darcy de las que ha merecido. Y siento decir que, según el señor Bingley y su hermana, el señor Wickham dista mucho de ser un joven respetable. Me temo que haya sido imprudente y que tenga bien merecido el haber perdido la consideración del señor Darcy. ¿El señor Bingley no conoce personalmente al señor Wickham? ¿El señor Bingley no conoce personalmente al señor Wickham? No, no lo había visto nunca antes del otro día en Meryton. De modo que lo que sabe es lo que el señor Darcy le ha contado. Estoy satisfecha. ¿Y qué dice de la rectoría? No recuerda exactamente cómo fue, aunque se lo ha ido contar a su amigo más de una vez, pero cree que le fue legada solo condicionalmente. No pongo en duda la sinceridad del señor Bingley, dijo Elizabeth acaloradamente, pero perdona que no me convenzan sus afirmaciones. Hace muy bien en defender a su amigo, pero como desconoce algunas partes de la historia, y lo único que sabe se lo ha dicho él, seguiré pensando de los dos caballeros lo mismo que pensaba antes. Dicho esto, ambas hermanas iniciaron otra conversación mucho más grata para las dos. Elizabeth oyó encantada las felices, aunque modestas esperanzas que Jane abrigaba respecto a Bingley, y le dijo todo lo que pudo para alentar su confianza.
Al unírseles el señor Bingley, Elizabeth se retiró y se fue a hablar con la señorita Lucas, que le preguntó si le había agradado su última pareja. Elizabeth casi no tuvo tiempo para contestar, porque allí se les presentó Collins, diciéndoles entusiasmado que había tenido la suerte de hacer un descubrimiento importantísimo. «He sabido», dijo, «por una singular casualidad, que está en este salón un pariente cercano de mi protectora. He tenido el gusto de oír cómo el mismo caballero mencionaba a la dama que hace los honores de esta casa los nombres de su prima, la señorita de Bourgh, y la madre de esta, Lady Catherine. ¿De qué modo tan maravilloso ocurren estas cosas? ¿Quién me iba a decir que habría de encontrar a un sobrino de Lady Catherine de Bourgh en esta reunión? Me alegro mucho de haber hecho este descubrimiento a tiempo para poder presentarle mis respetos, cosa que voy a hacer ahora mismo. Confío en que me perdone por no haberlo hecho antes, pero mi total desconocimiento de este parentesco me disculpa». «¿No se irá a presentar usted ahora mismo al señor Darcy?» «Claro que sí. Le pediré que me excuse por no haberlo hecho antes. ¿No ve que es el sobrino de Lady Catherine? Podré comunicarle que su señoría se encontraba muy bien la última vez que la vi». Elizabeth intentó disuadirle para que no hiciese semejante cosa, asegurándole que el señor Darcy consideraría el que se dirigiese a él sin previa presentación como una impertinencia y un atrevimiento, más que como un cumplido hacia su tía, que no había ninguna necesidad de darse a conocer, y si la hubiese, le correspondería al señor Darcy, por la superioridad de su rango, tomar la iniciativa. Collins la escuchó, decidido a seguir sus propios impulsos, y cuando Elizabeth cesó de hablar, le contestó: «Mi querida señorita Elizabeth, tengo la mejor opinión del mundo de su excelente criterio en toda clase de asuntos, como corresponde a su inteligencia. Pero permítame que le diga que debe haber una gran diferencia entre las fórmulas de la cortesía establecidas para los laicos y las aceptadas para los clérigos. Déjeme que le advierta que el oficio de clérigo es en cuanto a dignidad equivalente al más alto rango del reino, con tal que los que lo ejercen se comporten con la humildad conveniente. De modo que permítame que siga los dictados de mi conciencia, que en esta ocasión me llevan a realizar lo que considero un deber. Dispense, pues, que no siga sus consejos, que en todo lo demás me servirían constantemente de guía, pero creo que en este caso estoy lo más capacitado por mi educación y mi estudio habitual que una joven como usted para decidir lo que es debido». Collins hizo una reverencia y se alejó para ir a saludar a Darcy. Elizabeth no le perdió de vista para ver la reacción de Darcy, cuyo asombro por haber sido abordado de semejante manera fue evidente. Collins comenzó su discurso con una solemne inclinación, y aunque ella no lo oía, era como si lo oyese, pues podía leer en sus labios las palabras disculpas, Hunsford y Lady Catherine de Bourgh. Le irritaba que metiese la pata ante un hombre como Darcy. Este le observaba sin reprimir su asombro, y cuando Collins le dejó hablar, le contestó con distante cortesía. Sin embargo, Collins no se desanimó y siguió hablando. El desprecio de Darcy crecía con la duración de su segundo discurso, y al final solo hizo una leve inclinación y se fue a otro sitio. Collins volvió entonces hacia Elizabeth. «Le aseguro», le dijo, «que no tengo motivo para estar descontento de la acogida que el señor Darcy me ha dispensado. Mi atención le ha complacido en extremo, y me ha contestado con la mayor finura, haciéndome incluso el honor de manifestar que estaba tan convencido de la buena elección de Lady Catherine que daba por descontado que jamás otorgaría una merced sin que fuese merecida. Verdaderamente fue una frase muy hermosa. En resumen, estoy muy contento de él». Elizabeth, que no tenía el menor interés en seguir hablando con Collins, dedicó su atención casi por entero a su hermana y a Bingley. La multitud de agradables pensamientos a que sus observaciones dieron lugar la hicieron casi tan feliz como Jane. La imaginó instalada en aquella gran casa con toda la felicidad que un matrimonio por verdadero amor puede proporcionar, y se sintió tan dichosa que creyó incluso que las dos hermanas de Bingley podrían llegar a disgustarle. No le costó mucho adivinar que los pensamientos de su madre seguían los mismos derroteros, y decidió no arriesgarse a acercarse a ella para no escuchar sus comentarios. Desgraciadamente,
A la hora de cenar les tocó sentarse una junto a la otra. Elizabeth se disgustó mucho al ver cómo su madre no hacía más que hablarle a Lady Lucas, libre y abiertamente de su esperanza de que Jane se casara pronto con Bingley. El tema era arrebatador, y la señora Bennet solo parecía que no se iba a cansar nunca de enumerar las ventajas de aquella alianza. Solo con considerar la juventud del novio, su atractivo, su riqueza y el hecho de que viviese a 3 millas de Longbourn nada más, la señora Bennet se sentía feliz. Pero además había que tener en cuenta lo encantadas que estaban con Jane las 2 hermanas de Bingley, quienes sin duda se alegrarían de la unión tanto como ella misma. Por otra parte, el matrimonio de Jane con alguien de tanta categoría era muy prometedor para sus hijas menores, que tendrían así más oportunidades de encontrarse con hombres ricos. Por último, era un descanso a su edad, poder confiar sus hijas solteras al cuidado de su hermana, y no tener que verse ella obligada a acompañarlas más que cuando le apeteciese. No había más remedio que tomarse esta circunstancia como un motivo de satisfacción, pues en tales casos así lo exige la etiqueta, pero no había nada que le gustase más que quedarse cómodamente en casa en cualquier época de su vida. Concluyó deseando a la señora Lucas que no tardase en ser tan afortunada como ella, aunque triunfante pensaba que no había muchas esperanzas. Elizabeth se esforzó en vano en reprimir las palabras de su madre y en convencerla de que expresase su alegría un poquito más bajo, porque para mayor contrariedad notaba que Darcy, que estaba sentado frente a ellas, estaba oyendo casi todo. Lo único que hizo su madre fue reprenderla por ser tan necia. ¿Qué significa el señor Darcy para mí? Dime. ¿Por qué habría de tenerle miedo? No le debemos ninguna atención especial como para sentirnos obligadas a no decir nada para molestarle. ¿Qué significa el señor Darcy para mí? Dime, ¿por qué habría de tenerle miedo? No le debemos ninguna atención especial como para sentirnos obligadas a no decir nada que pueda molestarle. Por el amor de Dios, mamá, habla más bajo. ¿Qué ganas con ofender al señor Darcy? Lo único que conseguirás, si lo haces, es quedar mal con su amigo. Pero nada de lo que dijo surtió efecto. La madre siguió exponiendo su parecer con el mismo desenfado. Elizabeth cada vez se ponía más colorada por la vergüenza y el disgusto que estaba pasando. No podía dejar de mirar a Darcy con frecuencia, aunque cada mirada la convencía más de lo que se estaba temiendo. Darcy rara vez fijaba los ojos en la madre, pero Elizabeth no dudaba que su atención estaba pendiente de lo que decía. La expresión de su cara iba gradualmente del desprecio y la indignación a una imperturbable seriedad. Sin embargo, llegó un momento en que la señora Bennet ya no tuvo nada más que decir, y Lady Lucas había estado mucho tiempo bostezando ante la repetición de las delicias en las que no veía la posibilidad de participar. Se entregó a los placeres del pollo y del jamón. Elizabeth respiró, pero este intervalo de tranquilidad no duró mucho. Después de la cena, se habló de cantar, y tuvo que pasar por el mal rato de ver que Mary, tras muy pocas súplicas, se disponía a obsequiar a los presentes con su canto. Con miradas significativas y silenciosos ruegos, Elizabeth trató de impedir aquella muestra de condescendencia, pero fue inútil. Mary no podía entender lo que quería decir. Semejante oportunidad de demostrar su talento la embelesaba y empezó su canción. Elizabeth no dejaba de mirarla con una penosa sensación. Observaba el desarrollo del concierto con una impaciencia que no fue recompensada al final. Pues Mary, al recibir entre las manifestaciones de gratitud de su auditorio una leve insinuación para que continuase, después de una pausa de 1 minuto, empezó otra canción. Las facultades de Mary no eran lo más a propósito para semejante exhibición. Tenía poca voz y un estilo afectado. Elizabeth pasó una verdadera agonía. Miró a Jane para ver cómo lo soportaba ella, pero estaba hablando tranquilamente con Bingley. Miró a las hermanas de éste y vio que hacían señas de burla entre ellas, y a Darcy, que seguía serio e imperturbable. Miró por último a su padre, implorando su intervención para que Mary no pasase toda la noche cantando. Él cogió la indirecta y cuando Mary terminó su segunda canción, dijo en voz alta: «Niña, ya basta. Has estado muy bien. Nos has deleitado ya bastante. Ahora deja que se luzcan las otras señoritas». Mary, aunque fingió que no oía, se quedó un poco desconcertada.
Elizabeth le dio pena de ella y sintió que su padre hubiese dicho aquello. Se dio cuenta de que por su inquietud no había obrado nada bien. Ahora les tocaba cantar a otros. Si yo, dijo entonces Collins, tuviera la suerte de ser apto para el canto, me gustaría mucho obsequiar a la concurrencia con una romanza. Considero que la música es una distracción inocente y completamente compatible con la profesión de clérigo. No quiero decir por esto que esté bien el consagrar demasiado tiempo a la música, pues hay desde luego otras cosas que atender. El rector de una parroquia tiene mucho trabajo. En primer lugar, tiene que hacer un ajuste de los diezmos que resulte beneficioso para él y no sea oneroso para su patrón. Y el tiempo que le queda nunca es bastante para los deberes de la parroquia y para el cuidado y mejora de sus feligreses, cuyas vidas tiene la obligación de hacer lo más llevaderas posibles. Y estimo como cosa de mucha importancia que sea atento y conciliador con todo el mundo, y en especial con aquellos a quienes debe su cargo. Considero que esto es indispensable, y no puedo tener en buen concepto al hombre que desperdiciara la ocasión de presentar sus respetos a cualquiera que esté emparentado con la familia de sus bienhechores. Y con una reverencia al señor Darcy, concluyó su discurso pronunciando en voz tan alta que lo oyó la mitad del salón. Muchos se quedaron mirándolo fijamente, muchos sonrieron, pero nadie se había divertido tanto como el señor Bennet, mientras que su esposa alabó en serio a Collins por haber hablado con tanta sensatez y le comentó en un cuchicheo a Lady Lucas que era muy buena persona y extremadamente listo. A Elizabeth le parecía que si su familia se hubiese puesto de acuerdo para hacer el ridículo en todo lo posible aquella noche, no les habría salido mejor, ni habrían obtenido tanto éxito, y se alegraba mucho de que Bingley y su hermana no se hubiesen enterado de la mayor parte del espectáculo, y de que Bingley no fuese esa clase de personas que les importa o les molesta la locura de la que hubiese sido testigo. Ya era bastante desgracia que las hermanas y Darcy hubiesen tenido la oportunidad de burlarse de su familia, y no sabía qué le resultaba más intolerable, si el silencioso desprecio de Darcy o las insolentes sonrisitas de las damas. El resto de la noche transcurrió para ella sin mayor interés. Collins la sacó de quicio con su empeño en no separarse de ella, aunque no consiguió convencerla de que bailase con él otra vez. Le impidió que bailase con otros. Fue inútil que le rogase que fuese a charlar con otras personas y que se ofreciese para presentarse a algunas señoritas de la fiesta. Collins aseguró que el bailar le tenía sin cuidado y que su principal deseo era hacerse agradable a sus ojos con delicadas atenciones, por lo que había decidido estar a su lado toda la noche. No había nada que discutir ante tal proyecto. Su amiga la señorita Lucas fue la única que la consoló, sentándose a su lado con frecuencia y desviando hacia ella la conversación de Collins. Por lo menos así se vio libre de Darcy, que, aunque a veces se hallaba a poca distancia de ellos completamente desocupado, no se acercó a hablarles. Elizabeth lo atribuyó al resultado de sus alusiones a Wickham y se alegró de ello. La familia de Longbourn fue la última en marcharse. La señora Bennet se las arregló para que tuviesen que esperar por los carruajes hasta un cuarto de hora después de haberse ido todo el mundo, lo cual les permitió darse cuenta de las ganas que tenían algunos de los miembros de la familia Bingley de que desapareciesen. La señora Hortz y su hermana apenas abrieron la boca para otra cosa que para quejarse del cansancio. Se les notaba impacientes por quedarse solas en la casa. Rechazaron todos los intentos de conversación de la señora Bennet, y la animación decayó sin que pudieran elevarla a largos discursos de Collins felicitando a Bingley y a sus hermanas por la elegancia de la fiesta y por la hospitalidad y fineza con que habían tratado a sus invitados. Darcy no dijo absolutamente nada. El señor Bennet, tan callado como él, disfrutaba de la escena. Bingley y Jane estaban juntos y un poco separados de los demás, hablando el uno con el otro. Elizabeth guardó el mismo silencio que la señora Hortz y la señorita Bingley. Incluso Lydia estaba demasiado agotada para poder decir más que «Dios mío, qué cansada estoy», en medio de grandes bostezos.
Cuando por fin se levantaron para despedirse, la señora Bennet insistió con mucha cortesía en su deseo de ver pronto en Longbourn a toda la familia. Se dirigió especialmente a Bingley para manifestarle que se verían muy honrados si un día iba a su casa a almorzar con ellos en familia, sin la etiqueta de una invitación formal. Bingley se lo agradeció encantado y se comprometió en el acto a aprovechar la primera oportunidad que se le presentase para visitarles. A su regreso de Londres, a donde tenía que ir al día siguiente, aunque no tardaría en estar de vuelta. La señora Bennet no cabía en sí de gusto y salió de la casa convencida de que, contando el tiempo necesario para los preparativos de la celebración, comprara de nuevos coches y trajes de boda. Iba a ver a su hija instalada en Netherfield dentro de 3 o 4 meses. Con la misma certeza y con considerable, aunque no igual agrado, esperaba tener pronto otra hija casada con Collins. Elizabeth era la que menos quería de todas sus hijas, y si bien el pretendiente y la boda eran más que suficientes para ella, quedaban eclipsados por Bingley y por Netherfield.